Era jueves, 7:43 de la mañana. Lo sé porque el reloj del microondas estaba parpadeando cuando volví a encender la luz. Había un apagón en el edificio, duró solo 3 minutos. Nada del otro mundo. Pero eso fue lo que lo cambió todo. Yo estaba en la cocina, en bata, intentando calentar mi café antes de irme a trabajar. Marcos, mi marido, seguía en la cama. Como cada mañana, yo me encargaba de salir antes y él se quedaba con los últimos 10 minutos de sueño. Todo parecía igual, hasta que el microondas volvió a encenderse, y también lo hizo el proyector del salón. Sí, el proyector. Porque desde que hicimos obras en casa, a Marcos le dio por convertir una pared del salón en su pantalla de cine para ver series por las noches. Solo que esta vez, lo que apareció no fue Netflix. Era una videollamada en pausa. Una escena congelada en la pantalla. Yo parpadeé. Me acerqué. Y ahí estaba yo. No literalmente, claro. Pero una mujer muy parecida a mí, por lo menos en lo que respecta a la ropa interior. Lencería negra, una habitación extraña, y la voz de un hombre que no era mi marido diciendo algo como, así me gusta, Laura. Gírate. Y sí, ese era mi nombre. Mi cara no salía. Pero era obvio que estaban hablando de mí. O mejor dicho, como si yo fuera parte de un juego. Me quedé helada. Porque no era un video cualquiera. Era una videollamada grabada. Una conversación en directo. El nombre del archivo, ensayo-laura-03-MP4. Marcos guardaba eso. En su cuenta. En su ordenador. En su salón. Y no era un video de nosotros. Ni mucho menos. No entendía nada. Me quedé allí, parada frente a la pantalla, viendo cómo el video seguía. Ella se reía. Él decía cosas. Yo no sabía si llorar o vomitar. Lo peor es que mi nombre salía más veces. Lo usaban como si fuera un personaje. Durante 10 minutos, me vi reflejada en una escena que no era mía, pero que me salpicaba de lleno. Una fantasía sexual. Un juego. Y una evidencia clara de que mi marido tenía una vida que yo no conocía. No era mi teléfono lo que escondía secretos. Era el suyo. Era su cabeza. Y justo entonces, bajó las escaleras. Medio dormido, en calzoncillos, rascándose la cabeza. Me vio frente a la pantalla. Vio la imagen congelada. Y lo supo. Puedo explicarlo, dijo. Pero no lo hizo. No en ese momento. Porque en ese momento fui yo quien se dio cuenta de algo más importante que su traición. Me di cuenta de que no me dolía por lo que había hecho él. Me dolía por lo que iba a hacer yo. Después de esa mañana, algo cambió entre nosotros. No hicimos escándalo, no gritamos, no rompimos platos, pero el silencio que se instaló en casa era más incómodo que cualquier discusión. Marcos intentó actuar con normalidad durante todo el desayuno. Me sirvió café como siempre, me preguntó si había dejado el coche en el garaje o en la calle, e incluso me deseó suerte con una reunión que ni siquiera sabía si tenía. Yo lo observaba sin decir nada, no por miedo ni por confusión, sino porque estaba tratando de entender qué tipo de hombre tenía al otro lado de la mesa. No me interesaba el video en sí, sino el motivo, el por qué, el desde cuándo, y sobre todo, si había más. Esa noche volví del trabajo un poco antes, sin avisar. No porque sospechara que iba a encontrar algo, sino porque necesitaba verlo en su rutina, sin mi presencia habitual, para comprobar si algo más me había estado pasando por alto. Lo encontré en su despacho, revisando papeles del bufete, con su ordenador portátil abierto, igual que todos los días. Me quedé en el pasillo, en silencio, observando. No parecía nervioso,
No parecía culpable, parecía simplemente igual. Y eso me molestó más que cualquier otra cosa. Porque después de lo que vi esa mañana, lo mínimo que esperaba era un poco de desorden, un gesto de incomodidad, un intento torpe de esconder algo. Pero nada. Como si todo aquello fuera parte de su rutina también. Cené sola, como otras veces, y luego me encerré en la habitación con mi portátil. Durante 2 horas estuve revisando el historial de la red, las copias de seguridad en la nube, todo lo que pudiera indicarme que el video que vi no era único. Encontré 3 carpetas ocultas con nombres tan estúpidos como Proyectos-Fin 2023 y Material-Ref. No eran nombres que llamaran la atención, pero dentro había más videos. No solo uno. Más de 10. Algunos con nombres, otros con fechas. Algunos claramente grabados en habitaciones de hotel, otros en lo que parecía ser un piso. No era solo fantasía. Había un patrón. Eran mujeres distintas. No muchas. Pero suficientes. Cerré el portátil, me duché, y me acosté. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que tenía dolor de cabeza. No era mentira. A la mañana siguiente decidí que iba a hacer algo distinto. No iba a confrontarlo. No iba a llorar ni a exigirle explicaciones. Iba a ir más lejos. Quería saber hasta qué punto podía llegar su doble vida. Le dije que iba a estar todo el día fuera, que tenía un evento en Castellón y que volvería tarde. Me dio un beso en la mejilla, deseándome suerte otra vez. Ese gesto, tan automático, tan hueco, me confirmó algo más, él no sospechaba nada. No fui a Castellón. Me quedé en Valencia, en un pequeño apartamento que había alquilado con una amiga que tenía una agencia de modelos. Le pedí que me ayudara a montar algo, una especie de escena. Quería saber qué pasaba si yo dejaba de ser su mujer por unas horas y me convertía en otra persona. Creamos un perfil falso, con fotos distintas, un nombre inventado, y un número nuevo. Pusimos un anuncio en una web donde sabía que él tenía una cuenta, aunque con un nombre distinto. No hizo falta esperar mucho. A los 2 días recibí un mensaje. Se hacía llamar Diego. Lo reconocí por la forma de escribir, por las palabras que usaba. Me habló con la misma familiaridad con la que me hablaba a mí cuando empezamos a salir, con ese tono de hombre seguro que juega a ser encantador. Me propuso un café, me preguntó si tenía experiencia en juegos de rol íntimos, y me envió una foto suya. No una comprometida. Una normal. Sonriendo. Como si fuera un perfil de Tinder. Como si esto no tuviera consecuencias. No respondí de inmediato. Esperé. Quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Me volvió a escribir a los 2 días, insistiendo, diciendo que había sentido una conexión extraña. Que sentía que me conocía de antes. Ese mensaje me dolió más que cualquier otro. Porque lo decía en serio. De alguna forma, sin saberlo, estaba diciendo la verdad. Esa noche lo observé desde el marco de la puerta mientras él veía una serie. Parecía relajado, se reía con los diálogos. Tenía una cerveza en la mano, las piernas estiradas, y por un segundo pensé que tal vez yo era la que estaba loca. Tal vez todo esto era una exageración. Pero entonces sonó su teléfono. No el personal. El otro. Ese que pensaba que no sabía que existía. Estaba en modo silencioso, pero vi cómo la pantalla se iluminaba. Lo cogió sin mirarme y fue al baño. Me levanté y revisé el número. Era el mismo con el que había estado escribiendo con mi perfil falso. Sonreí. Porque en ese momento supe que no había vuelta atrás. Él no tenía idea de lo que acababa de confirmar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. No esperé más.
No había necesidad de seguir acumulando pruebas, ya tenía todo lo que necesitaba. Era sábado por la mañana y él estaba preparando café como si no pasara nada. Puse mi móvil sobre la mesa del comedor, abrí la galería, seleccioné una imagen y lo llamé con voz neutra. Se giró, taza en mano, y vino hacia mí. Le señalé la pantalla sin decir una palabra. Era la foto que me había enviado en la web, esa sonrisa que había usado para intentar seducir a alguien que, sin saberlo, era yo. Tardó unos segundos en entender. Su rostro pasó de la confusión a una seriedad tensa, como si su cerebro tratara de encontrar la manera de desmontar lo que tenía delante. Pero no dijo nada. Yo tampoco. Dejé que ese silencio hiciera el trabajo. Cuando por fin abrió la boca, su primera frase fue tan absurda que me sorprendió de verdad. ¿De dónde has sacado eso? Lo miré fijamente. No porque necesitara intimidarlo, sino porque quería que entendiera que no había margen para el teatro. No me interesa saber por qué lo hiciste. Ya sé que lo hiciste. Solo quiero saber cuánto tiempo lleva esto ocurriendo. Se sentó. Dejó la taza sin tomar en la mesa y cruzó los brazos como si eso fuera a protegerlo de lo que venía. Su voz bajó de volumen, no por remordimiento, sino porque sabía que hablar alto sería peligroso para él. No es lo que piensas. Claro, dije, interrumpiéndolo sin levantar la voz. No es lo que pienso. Es mucho peor. Porque ni siquiera te tomaste la molestia de disimularlo. Guardabas los vídeos en tu ordenador. Usabas mi nombre. Mandabas fotos con tu cara. Lo hacías desde casa. Desde esta casa. Trató de levantarse, pero me adelanté y empujé la silla hacia atrás con el pie. Quería que se quedara sentado. Quería que lo sintiera como un interrogatorio, porque eso era. ¿Quiénes son ellas? No respondió. Desviaba la mirada, como si las paredes fueran más interesantes. Le agarré el teléfono del bolsillo de la bata, lo desbloqueé delante de él y empecé a leer los mensajes en voz alta. Quiero verte con ese conjunto otra vez, ¿puedes escaparte mañana? Mi mujer está fuera todo el día. Cuando terminé, lo dejé sobre la mesa. No había lágrimas, no había gritos. Solo rabia controlada, esa que se convierte en precisión. ¿Cuántas veces lo hiciste aquí? Ninguna, dijo por fin, como si fuera un consuelo. ¿Y en hoteles? Silencio. Volvió a bajar la cabeza. Ahí supe que sí. Que más de una vez. Que probablemente había usado nuestras escapadas como excusa para sus citas. Me eché hacia atrás y crucé los brazos. ¿Tenías algún plan? ¿Pensabas confesarlo algún día? ¿O simplemente ibas a seguir hasta que yo me diera cuenta por casualidad? No es lo que tú crees, Laura. De verdad. No me repitas eso otra vez. Te lo digo en serio. No me repitas ni una sola vez más esa frase. Estoy cansada de que me trates como si fuera estúpida. Yo te quiero, soltó, como si eso fuera un salvavidas. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque fue la frase más vacía que había escuchado de su boca. Él lo notó. Se quedó callado. A esas alturas, cualquier cosa que dijera solo lo hundía más. Yo no quería perdón. No quería una explicación. Quería destruir esa imagen que él tenía de mí como la mujer que siempre lo iba a esperar. ¿Quieres que te diga qué es lo que más me jode? Que no hayas tenido los cojones de decírmelo. Que hayas seguido durmiendo conmigo mientras hablabas con otras. Que usaras mi nombre en tus juegos. No sabes lo enfermo que es eso. Le lancé un sobre con varias capturas impresas. Algunas eran de los vídeos. Otras, de los chats. No para que él se escandalizara, sino para que supiera que había más.
que si yo quería, podía hacer mucho con eso. Él las hojeó sin tocar realmente nada. Solo las miró como si no fueran suyas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. No lo sé todavía. Pero de momento vas a dormir en el cuarto de invitados. Y no vas a tocarme. Ni a hablarme de esto. Vas a ir a trabajar, volverás a casa y no vas a hacer nada más que obedecer. Porque ahora vas a sentir lo que es vivir con alguien que te trata como una presencia molesta. Como algo prescindible. Como tú me trataste a mí todo este tiempo. Se quedó quieto. No replicó. No intentó convencerme. Supo que no tenía nada que ofrecer. Me levanté, recogí el café que él había dejado sin tocar, lo tiré al fregadero, y me fui al baño a ducharme. Ese día no salí de casa. Me quedé sentada en el sofá todo el día, repasando mentalmente cada momento de los últimos meses, como si con eso pudiera reordenar el rompecabezas. Pero no había nada que reconstruir. Solo piezas sueltas. Como él. Durante las siguientes 2 semanas, Marcos se convirtió en un mueble más de la casa. No hablaba a menos que yo le preguntara algo directo, no se atrevía a opinar sobre nada, y evitaba cualquier contacto físico. Dormía en el cuarto de invitados con la puerta cerrada y la persiana bajada. Yo sabía que no iba a ser tan fácil para él como fingía. Lo conocía. Sabía que esa calma era solo la superficie, y que algo se estaba cocinando por dentro. Pero no me importaba. Yo tenía mis propios planes. No necesitaba que él se desmoronara, solo necesitaba que se mantuviera dentro de la jaula mientras yo preparaba el golpe. Lo primero fue hablar con Clara, la esposa de uno de los socios de su despacho. Ella y yo no éramos amigas cercanas, pero habíamos coincidido en más de una cena formal, y sabía que tenía lengua rápida y cero filtro. Le invité a tomar un café un martes por la mañana, le conté parte de la historia, lo justo para despertar su curiosidad, y luego le mostré las fotos. No necesitó más de 2 minutos para empezar a soltar nombres y situaciones. Al parecer, en su despacho no era un secreto que Marcos tenía otras vidas. Lo que no sabían era que yo también tenía las mías. Al día siguiente, preparé una carpeta con todo el material, capturas de pantalla, correos impresos, un resumen detallado con fechas, lugares, y nombres falsos que él había utilizado en cada encuentro. No lo hice por rabia, ni por morbo. Lo hice para cubrirme, para tener control. Cuando estuvo lista, la envié a su jefe directo, al socio mayoritario, con una nota que decía: confío en su criterio para manejar esta información con la discreción necesaria. Solo me interesa proteger mi nombre y no manchar la reputación de la firma. No estoy interesada en hacer escándalos públicos, al menos por ahora. No recibí respuesta directa, pero 2 días después Marcos llegó a casa con cara de piedra. Ni saludó. Dejó las llaves sobre la mesa, fue directo a su cuarto, y no salió en toda la noche. Esa fue la primera señal de que el correo había hecho efecto. A la mañana siguiente, cuando lo vi en la cocina, tenía el rostro tenso, los ojos hinchados, y la voz más baja de lo habitual. ¿Lo enviaste? Sí. No dijo nada más. Solo agarró su termo y se fue. Esa noche, después de cenar sola, me puse a revisar su portátil viejo. Aún tenía cosas interesantes. Entre ellas, un correo sin enviar. Estaba redactado con cuidado. Era para una mujer que se llamaba Isabel. Le explicaba que la situación en casa se había complicado, que no podía verla por un tiempo, pero que no quería que pensara que había dejado de sentir lo mismo. Lo guardé. Me pareció patético. Ni siquiera tuvo el valor de borrarlo cuando todo estalló. El sábado siguiente me encontré con Natalia, su hermana. Ella y yo teníamos una relación educada, no especialmente cálida, pero siempre nos habíamos llevado bien.
Esta vez fue diferente. Me citó en una cafetería pequeña, pidió un café solo y me miró fijo antes de hablar. Marcos me contó algo, pero no sé si es verdad. Dice que tú lo estás humillando, que estás manipulando a sus compañeros, que estás exagerando todo. No me inmuté. Saqué el móvil, le mostré los mensajes, las fotos, los videos. Se quedó en silencio varios minutos. No dijo ni una palabra más. Solo bebió el café, me agradeció por la sinceridad, y se fue. Esa misma noche, Marcos me escribió un mensaje. Desde su cuarto. 4 palabras. ¿Qué más vas a hacer? Le contesté, depende de ti. Pasaron 3 días. Al cuarto, me llegó una notificación de una transferencia. 2.000 euros a mi cuenta personal, con el concepto, gastos personales. Supe que no era un gesto de buena voluntad. Era miedo. Intento de comprar calma. Me hizo gracia. Al día siguiente, le dejé una carpeta sobre la mesa. Dentro había una lista de cosas, las cuentas conjuntas que íbamos a cerrar, las tarjetas que íbamos a cancelar, las claves que iba a cambiar. Abajo, en letra clara, le dejé escrito, a partir de hoy, mi dinero es solo mío. Y tú, si quieres seguir viviendo aquí, vas a pagar el alquiler de tu parte. Tienes hasta el día 5 para hacer la transferencia. Esa noche no vino a dormir. Tampoco contestó mis mensajes. Lo dejé pasar. No me preocupaba. Sabía que volvería. No porque me amara, sino porque no tenía a dónde ir sin que se le cayera la fachada. Al tercer día volvió. No dijo nada. Solo me dejó en la mesa una hoja con su parte del alquiler pagada por 3 meses. Se fue a su cuarto. Me pareció justo. Yo había perdido tiempo, dignidad, calma. Él ahora estaba perdiendo dinero y control. Era un buen inicio. No era venganza como tal. Era solo reorganización. A su manera, él todavía no entendía que esto no iba a acabar con una disculpa. Ni con flores. Ni con promesas. Iba a seguir. Porque ahora yo decidía el ritmo. La conversación final no fue planeada. No hubo una fecha pactada, ni un aviso previo, ni una razón concreta. Simplemente sucedió una noche cualquiera, cuando ya no quedaban excusas ni temas que desviar. Llevábamos más de un mes conviviendo como extraños que se cruzan en pasillos estrechos sin saludarse. Yo cocinaba solo para mí, él se llevaba comida de cualquier bar mediocre que encontraba por el barrio. Apenas usaba el salón. Se encerraba en su cuarto, y yo hacía lo mismo. Vivíamos en el mismo piso, pero en mundos completamente distintos. Esa noche bajé a por un té y lo encontré en la cocina, sentado a oscuras, con una copa en la mano. No me asusté ni me sorprendió. Lo ignoré al principio, abrí el armario, calenté el agua y me serví sin mirarlo. Pero fue él quien rompió el silencio, con la voz más seca que le había escuchado en todo ese tiempo. Ya no voy a seguir así. No respondí. Ni lo miré. Solo me giré un poco, apoyada en la encimera, con la taza entre las manos, esperando a ver si tenía algo más que decir. Lo tuvo. No me gusta ser ese tipo de hombre. Sé lo que hice. Lo he pensado todos los días. Y sé que no tengo cómo justificarlo. Tienes razón, respondí sin dudar. No lo tienes. Y tampoco hace falta que intentes justificar nada. Pero quiero que sepas que no era por ti, continuó. No hiciste nada mal. No es que me faltara algo contigo. Fue mi mierda. Mi problema. No me interesa el origen, Marcos. Me interesa el resultado. Lo que hiciste. Lo que decidiste. Lo sé.
pero necesito decirlo. No por ti, por mí. Necesito saber que al menos lo intenté. No le respondí. Bebí un poco de té. Lo miré por fin. No tenía aspecto de arrepentido, ni de derrotado. Tenía cara de hombre agotado, uno que por fin entendía que había perdido algo más que comodidad. ¿Quieres que te diga qué es lo peor de todo esto? Le pregunté, no esperando realmente una respuesta. Que ni siquiera fue una vez. No fue un error, un tropiezo, una situación borrosa. Fue un hábito. Una decisión repetida. Planificada. Mantenida. Sí, respondió él. Lo sé. Y no espero que lo entiendas, pero sé que fue una cadena de decisiones cobardes. Una tras otra. ¿Y ahora qué? Pregunté. Esta vez no fue un ataque. Fue una pregunta honesta. No quiero que esto se quede así. Pero tampoco tengo derecho a pedirte nada. Correcto. Podría decir que quiero arreglarlo, pero entiendo si ya no hay nada que arreglar. Hay cosas que no se deshacen. No es que no te perdone. Es que no me interesa recuperar lo que teníamos. Porque ya no existe. Lo mataste. Y yo tampoco soy la misma. Se quedó callado. El silencio no fue incómodo. Fue simplemente necesario. Respiramos. Seguimos cada uno con sus pensamientos durante varios minutos, sin movernos. Él con su copa, yo con mi taza. ¿Has pensado en el divorcio? Preguntó. Sí. Pero no es mi prioridad ahora mismo. Me estoy ocupando de mí. Cuando esté lista, lo sabrás. ¿Quieres que me vaya? Quiero que entiendas que ya no estás en tu casa. Estás en un sitio que compartimos por necesidad, no por amor, ni por familia. Y que esto tiene una fecha de caducidad. No me interesa vivir así eternamente. Así que sí, en algún momento te vas a ir. Asintió. No discutió. No preguntó cuándo. Sabía que era lo lógico. Lo inevitable. Nos quedamos ahí un rato más. Cuando me levanté, apagué la luz y dejé la taza en el fregadero. Él no se movió. No dijo adiós. No hubo abrazos, ni escenas dramáticas. Solo dos personas que, después de haber compartido una vida, se despedían sin usar la palabra. Esa noche no dormí mal. Tampoco bien. Pero al menos no desperté con rabia. Había algo distinto en el aire. No paz, pero sí una especie de cierre. No final, pero sí punto y aparte. Yo sabía que no me quedaba mucho más por decir. Solo vivir. Y eso ya era bastante. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación. La convivencia se volvió aún más fría, pero no por tensión, sino por indiferencia. Ya no había roces, ni silencios incómodos, ni frases medidas. Solo rutina dividida. Yo me levantaba temprano, salía a trabajar, comía fuera o con alguna compañera de la oficina, y volvía tarde para evitar cruzármelo más de lo necesario. Él hacía lo suyo, sin molestarme, sin preguntar nada. Habíamos dejado de ser pareja para convertirnos en dos inquilinos que compartían techo por inercia, sabiendo que era cuestión de tiempo para que uno de los dos decidiera romper del todo con lo que quedaba. Un viernes por la noche me senté con una copa de vino, abrí el portátil y empecé a revisar el documento de divorcio que ya tenía redactado desde hacía días. Había hablado con una abogada por recomendación de una amiga y, después de revisar todo el material, me aseguró que tenía todas las de ganar. Ni hijos, ni propiedades complicadas, ni cuentas ocultas. Todo estaba listo. Solo faltaba que yo firmara y lo presentara. Lo releí una vez más, sin prisa,
No buscando errores sino sintiendo cada palabra como una confirmación de que todo esto había terminado. No había lágrimas, ni nostalgia, ni duda. Solo certeza. Cuando terminé, lo guardé, cerré el ordenador y salí al balcón. Necesitaba respirar, sentir algo de aire aunque fuera de la ciudad, aunque fuera ruidoso y sucio. En ese momento me di cuenta de que llevaba tiempo sin pensar en Marcos más allá de lo práctico. Ya no me dolía lo que había hecho. No porque lo hubiera superado, sino porque había llegado a un punto donde simplemente me daba igual. Eso, en cierto modo, me asustó. Porque no esperaba olvidar tan rápido, ni desapegarme así. Pero también me alivió. No porque quisiera venganza, sino porque me demostraba a mí misma que todavía podía reconstruirme sin necesitar a nadie. Y eso era suficiente. 2 días después, lo llamé al salón. No estaba haciendo nada importante, solo viendo algo en el ordenador. Le pedí que se sentara. Le pasé el documento, ya impreso, con la firma en mi parte. Léelo si quieres. Pero ya está todo listo. Solo falta tu firma. Lo leyó. Con calma. Sin poner cara de sorpresa ni incomodidad. Cuando terminó, levantó la vista y preguntó. ¿Ya no queda nada? No. Ya no hay nada que rescatar. Solo hay que terminarlo. De acuerdo, dijo, y firmó. Sin discusión. Sin discurso. Guardé los papeles, me levanté y le indiqué que podía irse. No porque fuera urgente, sino porque ya no tenía sentido seguir compartiendo espacio. Lo entendió. En menos de una semana consiguió un sitio, un estudio pequeño en otra parte de la ciudad. Se llevó algunas cosas, otras las dejó. No me interesó discutir por los detalles. Quería cerrar esto sin drama. El último día que estuvo en el piso, se despidió con un simple cuídate. Le respondí con un tú también. Y ya está. Desde entonces, he seguido con mi vida. No he vuelto a saber de él. No me interesa. He pasado más tiempo conmigo, reencontrándome con cosas que antes ni notaba. Volví a clases de yoga, empecé a salir a caminar los domingos, y me apunté a un curso online de edición de video que siempre había pospuesto. No porque fueran cosas trascendentales, sino porque eran decisiones mías, sin filtro, sin necesidad de explicar nada. Por primera vez en mucho tiempo, cada cosa que hago tiene que ver solo conmigo. No con sostener una relación, ni con mantener una apariencia, ni con salvar nada. A veces, la gente me pregunta si estoy bien. Algunos lo dicen con cara de lástima, como si fuera una víctima. Otros lo hacen con curiosidad morbosa, queriendo saber qué pasó de verdad. Nunca doy muchos detalles. Solo digo que ya no estábamos bien, que hubo errores y que decidimos separarnos. No porque quiera protegerlo a él, sino porque no tengo interés en revivir lo que ya está muerto. La verdad completa me pertenece a mí, y con eso me basta. Lo que aprendí de todo esto no es grandioso, ni profundo, ni digno de frases bonitas. Solo entendí que uno puede conocer a alguien durante años y aún así no saber quién es realmente. También entendí que se puede ser fuerte sin gritar, sin vengarse, sin dramatizar. Y sobre todo, que nadie viene a salvarte. Que uno tiene que tomar decisiones duras, no porque quiera, sino porque quedarse en el mismo lugar es más destructivo que moverse. No me arrepiento de haberlo amado. Me arrepiento de no haberme escuchado antes. De haber ignorado señales. De haberme puesto en segundo plano. Pero eso ya no va a pasar más. La historia terminó. Y yo sigo. Con menos ilusiones, tal vez, pero con más claridad. Y eso, a estas alturas, es suficiente para empezar de nuevo.